Ya no tiene nada. Ah, un gato. El gato está durmiendo en su mochila. Recording in progress. Buenas noches, bienvenidos a su clase del 3 de noviembre 2023, en la cual vamos a continuar explicando la temática relativa a la jurisdicción voluntaria. Para hacer un poco de recordatorio, Jamie Guzmán nos va a recapitular lo que expliqué en la anterior clase, en la cual desarrollamos la teoría general y los principios de la jurisdicción voluntaria del artículo 401 al 405, versó la clase anterior, pero considero que previo a iniciar hoy con uno de los 6 procedimientos que incluye jurisdicción voluntaria, es aconsejable hacer un recordatorio de esa teoría general. Sí que la escuchamos. Michelle Juárez Pérez. Y cuando los invite, por favor, entremos con la cámara conectada. Así ganamos valiosos segundos. Michelle. Va a terminar el semestre y no encuentro yo la respuesta, que se ingresa y ya no están conectados, ya no participan. ¿Cuál es el objeto de ingresar? Alguien que se llame Yuli, pues no tiene apellidos, parece Yuli, no hay ninguna Yuli registrada en la sección. Yuli, ¿puede hablar alguna persona que dice llamarse Yuli sin apellidos? No. Bueno, Franklin Mejía. Franklin Mejía Ramírez, ¿existe? Entonces creo que hay muy pocos conectados, pero ¿cuál será el objeto, Rosita, de ingresar y no estar en clase? No entiendo. No sé, Yo licenciado. sí voy a La terminar el verdad que es muy semestre y no le importante. parece extraño, ¿verdad? Porque solo ingresa y ya no están. ¿Cuál será el objeto? Yo no le doy valor a la asistencia. Pero vio cuántos nombres Tal hay vez aquí. pensarán que sí tiene valor. Solo ingresa y se retiran, ¿verdad? Y solo ocupan un espacio. Vamos a seguir en ese tema. Alma Lemus, Alma Lemus. Alma Lemus tampoco. Y nos hacen perder tiempo, Rosita. Ese es el problema. Solo vienen a quitar tiempo. Wilmar Alejandro Velázquez. Wilmar Velázquez. Sheimi Guzmán. Sheimi Guzmán. Ya la vuelvo a llamar por segunda vez. La había retirado y se vuelve a meter. Y no participa. Ay, Dios. Wilmar Velázquez. Wilmar Velázquez. Tengo curiosidad, Rosita, ¿cuántos efectivamente estarán participando? ¿Cree usted que hay unos 10?
Tal vez unos 10. Interesante, ¿va? Yesenia Bonilla El Cid, mire, todos los que he llamado no están. Y Tampoco está apenas Yesenia. sabemos 32. Sí, y reales tal vez 10. Víctor Sandoval Sánchez, Licenciado, buenas noches. pues ya salvó Víctor. ¿Y está trabajando Víctor? Sí, licenciado, fíjese que eh, por lo regular Bueno, siempre estoy en las noches laborando. usted no Sí, salgo escuchó hasta la 1. la clase anterior, no la escuchó, ¿verdad? Bien, licenciado. Entonces, ¿no puede hablar ahorita, participar o no puede participar? Es que le voy a ser sincero y le voy a enseñar para que No, usted está vea que bien. no son bromas. Fíjese que estoy haciendo inventario. Va, de En acuerdo. inventarios. No lo voy Ajá. a expulsar de aquí porque está trabajando, lo voy a dejar Sí, en red. licenciado. Ok, Muy bien, licenciado. Pero igual estoy siempre al vamos. pendiente de la clase. Miriam Martínez. Miriam Martínez. Rosita, yo creo que sí son 10 los que vemos. Yo creo Y que hay sí, licenciado. asignados como 250, Rosita. A ver, Me imagino. Oscar, y hoy sí ya me dio curiosidad seguir viendo. Oscar Aroche. Buenas Ah, noches, Oscar sí está. Vamos a ver con Mayra Cosajay. Mayra Cosajay. Presente, licenciado. Buenas noches, Les voy a doctor. repetir lo que hemos dicho del primer día de clases, cuando ingresemos con la cámara conectada. Bueno, Buenas noches. necesito un resumen de la clase anterior. En la clase anterior, el licenciado, solo sé que estamos en la ley de arbitraje, que estuvieron leyendo Espérenme, me va a dar artículos un y infarto, me va a dar un definiciones. infarto. No, ¿Cómo no me dijo en el juicio oral, Oscar? Mire, Rosita, mire la cara, expresión de no, Rosita. ya Uy, cambié. ahorita, mire, yo quisiera tomarme las pulsaciones del corazón. Oscar, Oscar sí lo miro frío, ¿va? Rosita es expresiva igual que yo, pero ahorita me dijo al arbitraje. ¿Cómo no regresó al juicio oral ordinario? Oscar, explíquele, ¿hace cuántos meses trabajamos el arbitraje? Oscar Aroche, y todavía Mayra sigue en el arbitraje. Oscar Aroche, explíquele por favor, porque todavía está estancada en el tiempo y en el espacio, Mayra. ¿Cómo no me regresó al primer parcial o segundo parcial? Al arbitraje. Oh, Dios. Oscar, explíquele, lo escucho. no, el arbitraje lo vimos hace como 2 sesiones. Más. Sí. Sé que Mayra está estancada en el tiempo. Pero voy a seguir Ay, haciendo sí, el perdón. ejercicio. Oscar, vamos a seguir haciendo el ejercicio porque soy mejor asustado si los demás siguen todavía en un mes anterior. Bueno, Mayra, vamos a preguntarle a otra. Goldin Pacay. Goldin Pacay. María López. María López. María López. Melanie, vamos a ver. Mayra Cosajay. Mayra Cosajay estuvo. Juan Álvaro Pichía. Álvaro Pichía. Buenas noches, licenciado. Un resumen de la clase anterior, Juan. Pero no me va a Fíjate- regresar a la primer clase, al juicio ordinario. Perdón, licenciado. Es que, para serles sincero, la clase anterior entré tarde, pero fue, creo que la jurisdicción voluntaria. Como entraste tarde, sí, asumo que por tu propia cuenta fuiste a estudiar la clase. Eh, un poco, en realidad. Ese poco Ah, significa no. sí, Por lo menos sabe qué se trató la clase anterior. sí. O alguien que imagínate me dijera una respuesta procesal, penal o laboral. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a alguien más. Manuel Mayén. Manuel Mayén. Hoy está difícil la clase, ustedes. José Espinosa, ¿no hay quien pueda dar un resumen de la clase anterior? José Espinosa.
Luis Coronado, Luis Coronado. Miren ustedes, ¿será que es muy ambicioso Buenas decir, noches, doctor. pues si hoy no lo había visto temprano, Luis, y usted Me estuvo acabo en de toda la conectar. clase, entonces tiene que salvar la reputación de la clase, y hay un momento que alguien se tiene que reivindicar en nombre de todos. Yo sé que Rosita sí lo hubiera hecho bien, pero yo quería verificar qué tantos ausentes hay, pero ya no hay tiempo para seguir con ese ejercicio, así que hagamos un resumen de la última clase. ¿Cuál fue la última clase para que Mayra Cosajay ponga atención? ¿Cuál fue la última clase? Fue relativo a la jurisdicción voluntaria, específicamente en los artículos 401 al 404, e Muy indicó de que bien, en esta clase íbamos a ver la declaratoria de incapacidad. correcto, muy bien. ¿Les puede hacer un resumen de lo que expliqué en la clase anterior de esos artículos que usted leyó? Pero solo una síntesis, no una explicación de cada artículo. De que la jurisdicción voluntaria va a tratar sobre asuntos donde no exista una litis, y que esto pues va a ser tratado directamente ante un juez. Sin embargo, no debería de existir asunto que tenga una problemática, una litis, y en dado caso llegará a ser esta situación, y Una dejará de ser oposición, voluntario. Exacto, dejará de ser voluntario y seguirá al juicio correspondiente. En caso correcto. dado, se declara improcedente, permítame, o se declara que la persona no tiene el derecho como corresponde, y va a volver nuevamente a un proceso de jurisdicción voluntaria. Perfecto. Hablemos de que solo existe esta jurisdicción voluntaria del Código Procesal Civil o existe otra normativa que es tramitada en sede notarial. Efectivamente, es la jurisdicción voluntaria que lo tramita un notario, o la ¿Qué jurisdicción número de voluntaria. decreto es? Ahorita se lo indico, licenciado. La Dice el diferencia es que nosotros estamos estudiando la judicial, que aparte también les tengo que indicar que en sede notarial son asuntos diferentes, pero para eso tienen que leer el decreto 54, ¿qué número? 54-77, ley 76. reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y en la última clase, Luis, hasta recuerdo que leyó todos los asuntos que son de ese trámite. Así Exacto. que gracias, Luis, por participar. Vamos con María Elena Pistún. María Elena Pistún. Lourdes Méndez. Lourdes Méndez. Ligia Méndez. Ligia Méndez. Leslie Rivas, ella sí va a estar. Leslie Buenas Rivas. noches, doctor. ¿Se dan cuenta que no me equivoqué? Ya conozco a mi pueblo. ¿Qué piensa de eso, Leslie? Que cuando vi su nombre, Leslie está. Es como decir Rosita, como decir Luis, como decir Oscar. Los veo, están. ¿Qué opina Sí, usted de estar dentro de ese selecto grupo de responsables? gracias, doctor. La verdad es que estamos los que estamos interesados, ¿verdad? En la Yo clase. creo que somos 10, ¿verdad, Leslie? Verdaderamente Mm, interesados, 10. Sí, de 10 a 14 el máximo. 14, ¿verdad? 14. Y hay asignados más de 200, ¿puede creer, Leslie? La verdad es Interesados que que no sé. participan, interesan, que quieren formarse, son 14. Sí, 14, pongámosle 15, exagerando, de así. 200 y pico. Y aquí lo importante es qué aprendizaje voy a tener yo y si voy a estar preparado para un examen técnico profesional. Máxime un curso que es eminentemente práctico, que es procesal. Así que entremos en materia. Ustedes 14 son los que tienen que aprovechar Así es. y van a marcar diferencia. Imagínate tener algún día, si es que alguno de ellos se gradúa, tenerlo de rival, ¿cómo va a ser? Va a ser, Ahí sí para que. ustedes va a ser fácil. Muy bien. Sí. Vamos a iniciar capítulo segundo, asuntos relativos a la persona y a la familia. La sección primera, declaratoria de incapacidad. Aquí es indispensable, antes de ver la parte procesal, recordar conceptos de derecho civil
1, conceptos básicos. Si no entendemos esa parte civil, sustantiva, no vamos a entender la parte procesal. Eso es muy, muy importante. No vamos a entender la parte procesal. Una definición de persona que usted haya aprendido en Derecho Civil 1, ¿cuál es, Leslie? La persona realmente es la que tiene capacidad para poder tener derechos y obligaciones. Muy bien. Aquí atención a todos. La misma definición me dieron en la sección anterior. Eso me demuestra que esa es la definición equivocada que los formaron a ustedes. Pero literal, igual la definición que me dieron. Entonces, pienso que no es responsabilidad suya, porque es la misma definición que les han dado todos en Civil 1. Y eso es equivocado. Este libro precisamente es Derecho Civil, parte general. Ahí doy la definición yo, y no solo de persona, de todos sus estados. Bajo esta definición, escuche Leslie, lo grave de la misma. EO dice, y también igual en la sección anterior, y se da cuenta que estoy entrando con el concepto central del ordenamiento jurídico, la columna vertebral. La definición dice, persona es todo ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Bajo ese concepto, y es el tema que vamos a abordar hoy, la declaratoria de incapacidad, el estado de interdicción. Bajo ese concepto, ustedes eliminan a las personas menores de edad, incapaces o interdictos. Para ustedes no son personas. Analice lo que estamos diciendo, ley de fondo, porque esa definición que el diccionario dice, toda persona capaz de adquirir derechos. Ah, muy bien. Cuando la Constitución protege a la persona desde la concepción, el Código Civil, teoría ecléctica, no tiene validez porque aplicamos la jerarquía normativa, toda norma infraconstitucional que restrinja, que limite una norma constitucional nula ipso iure. Por lo tanto, hay persona desde la concepción. Pero aquí esa definición es grosera, violatoria de derechos humanos. Porque las personas que son incapaces, los menores, no son personas. Que ellos necesiten para actuar en el mundo del derecho por medio de un representante legal o un tutor incapaces, no quiere decir que no sean personas. No quiere decir que no tengan derechos y obligaciones. Por eso es el procedimiento que vamos a estudiar, para que al final, si se logra acreditar esa incapacidad por uso de bebidas alcohólicas mediante un abuso, o bien que le provoquen un discernimiento a través de un dictamen pericial psiquiátrico, se logra acreditar, puede llegarse a determinar, no en todos los casos. Pero Leslie, no dejan de ser personas. No es que no tengan derechos, no es que no un menor de edad es persona, el niño tiene una amplia protección y no tiene la capacidad de goce, capacidad contractual, pero ejercicio la tiene. Un interdicto, aunque sea mayor de edad, no deja de perder sus derechos. Pero como no tiene la facultad de autogobernarse por sí mismo, a través de procedimientos se le nombra un representante legal. Pero el representante de esos derechos y obligaciones del incapacitado. Pero no por ser incapacitado deja de ser persona. No por ser incapacitado es excluido de ese concepto. O sea, una persona puede ser capaz o incapaz. Si yo le pregunto su estado civil, el estado civil no solo es familiar. Estado civil es de capacidad familiar y de nacionalidad. Y como la miro muy sonriente y feliz de la vida, interpreto que es soltera. Entonces su estado, ¿o me equivoco? Sí, así es, doctor. Soy Ya soltera. vio, le miro una gran sonrisa. Es un hecho notorio que no requiere prueba. Entonces, ahí miro otras caritas que sí no tienen ese estado civil. Rosita no creo que sea soltera.
Ya veo la expresión corporal, califica hasta el estado civil. Y este profesor que es muy observador, bueno, su estado civil es soltera, feliz, no, soltera nada más, soltera, capaz y guatemalteca. El estado civil va por esos 3 rubros. No solo decir estado familiar, casado, soltero. O alguien también puede ser unión de hecho. La unión libre no es unión de hecho. La unión de hecho es solo la declarada legalmente. Solo la declarada. La otra es una unión libre. Que no confundamos eso. Sobre esa base, ya tengamos superado que personas solo son los que tienen capacidad. No. Es más, a los que son incapaces el derecho los protege y reconoce sus derechos de forma especial, asignarles un representante. Se da cuenta que por su condición de capacidades especiales, el Estado lo protege más. Porque como no puede autogobernarse, oiga, usted no puede autogobernarse, ahí está un representante. Esto es bien importante antes de explicar el artículo 9. Entonces, inicie con la lectura del 9, Código Civil. Repito, 9, Código Civil. Antes de iniciar con el procesal civil, que va a ser del 4.6 al 4.10. Rosita me va a decir, qué fácil, 4 artículos, pero ahí van a observar ustedes toda la interpretación y la complejidad de 4 normas importantes que regulan el procedimiento de declaratoria de incapacidad. No todo procedimiento va a aterrizar en la incapacidad. Puede haber procedimientos que declaren sin lugar. No pensemos que todo va a ser. ¿De qué depende? De las pruebas que se acompañen a las diligencias. Y aquí sucede lo mismo. Si hubiera oposición, pero el Código sí lo dice, se va a tramitar, se va a salir del ámbito de jurisdicción voluntaria para ir al ámbito de un juicio ordinario. A eso me refiero. Leamos el artículo 9 despacio y después lo vamos a explicar y a estudiar. En la clase anterior sí hubo muchas imprecisiones, se comieron términos y se equivocaron, hice muchas aclaraciones, nos llevó mucho tiempo el 9, a pesar que eso ustedes ya lo estudiaron en Derecho Civil 1, pero evidencié que no lo manejamos correctamente su interpretación. Entonces, léanlo despacio y después lo vamos a discutir. El 9 es fundamental entenderlo para todo el procedimiento que vamos a hablar. Y si Luis me dice, ¿y qué tiene que ver si es norma sustantiva? Nosotros ya lo leímos, comprobé que no se interpreta correctamente. Y ese es básico para irnos al proceso. Bueno, vamos. Leslie. Artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Voy a preguntarle y tiene que tener el código a la mano. Primero, esa norma tiene un criterio etario. Sí, no y por qué. A mí me encanta ponerlos a pensar. Esa respuesta no está ahí como tal, pero lo tenemos que interpretar. Porque mi función es ponerlos a pensar, a abstraer. El derecho no es aprenderlo en memoria, es aplicarlo, entenderlo. Repito la pregunta. ¿Hay algún criterio etario en esta norma o no hay ningún criterio de esa naturaleza? Es fundamental ese criterio. Claro que lo hay. ¿Alguien quiere ayudar a Leslie porque la miro preocupada y no le queremos generar ansiedad ya que estamos hablando de enfermedades mentales? Pero ahí van a Doctor, explicar, ahí voy a poner licenciado. ejemplo.
Rosita, ¿puede hablar? Licenciado, usted pregunta que si hay alguna edad y esta declaración de interdicción es únicamente para mayores de edad. Claro, si es menor de edad, no tiene capacidad contractual, pero alguien ejerce su patria potestad. Y en ausencia de patria potestad está el tutor. Pero eso es para los temas del menor de edad. Aquí la incapacidad, el primer criterio que ustedes tienen que tener mentalmente es que es mayor de edad. Entonces dígame si no es importante, es determinante, es fundamental. Y por eso la norma, ¿con qué comienza, Rosita? ¿Cuál es el inicio? Establece que son los mayores de edad. Bueno, dígame si es un criterio rector o no es de trascendencia. Bastante, porque ahí Totalmente, porque establece, un menor de edad no entra en esta categoría. Es fundamental. Sigamos, Rosita, con la norma. Pero tienen que poner atención a la pregunta, porque no está en el artículo como tal. Es razonamiento, es lógica, es sentido común. Toda enfermedad mental es suficiente causal para demostrarle al juez y que el juez declare la incapacidad. Toda enfermedad mental es suficiente para declarar la incapacidad. eh, pues yo creo que no todas, porque algunas enfermedades mentales no son, no afectan el razonamiento de las personas. Pero nos vamos acercando, fortalezco. No todas las enfermedades mentales son suficientes para declaratoria de incapacidad. El legislador fue claro, escribir un requisito que está en el artículo que no leímos con detenimiento. La enfermedad mental no es suficiente por sí sola. Hay una condición adicional que dice la norma, que Leli la leyó y no le pusimos atención, que prive del El discernimiento. discernimiento. Entonces no es cualquier mental. Hipotéticamente, Rosita puede tener una depresión, pero eso no le implica que no se pueda autogobernar por sí mismo. Ella puede ir con tratamiento. ¿Y qué sucede? Sucede que no le ha privado el discernimiento, no puede ser causal. Segundo, Luis puede tener un diagnóstico, son casos hipotéticos de lo que estoy hablando, de narcisismo por un psiquiatra. Esa es una enfermedad mental, pero no lo priva del discernimiento. Lely Rivas puede tener ansiedad, pero no es suficiente para la incapacidad. No, el psiquiatra en su estudio de dictamen pericial va a establecer que eso no lo priva del discernimiento. ¿Que recomienda un tratamiento, una terapia? Sí, pero la terapia no es porque haya privado el discernimiento. Ahora, cualquier enfermedad mental que me prive mi capacidad de razonamiento, de autogobernarme, de discernir, no puedo establecer ni qué día soy ni mi nombre, ahí hay un problema mental agudo. Y esto a través de un dictamen de un psiquiatra y otros elementos de prueba, sí puede ser una causal. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Matizar lo que estamos hablando de la enfermedad mental. Además, hay otra pregunta. Asimismo, pueden ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. Le hago una pregunta, Rosita. Viene Óscar Aroche y se toma una cerveza, 2 cervezas cada sábado que mira los partidos del Barcelona y Real Madrid en la comodidad de su casa, cada sábado o cada domingo, depende del día del partido. Y todavía está estudiando Derecho Procesal Civil con el libro, su cervecita y el televisor. Si lo aprende, si lo asimila, no lo sé. Lo hace metódicamente cada fin de semana. Esto puede ser este consumo de alcohol puede ser una causal para la incapacidad.
No, porque lo hace en algunas ocasiones, no es que él siempre esté ebrio en- o sea, que él todos los días tome. Aquí hay una palabra clave que dice el legislador. Abuso. El psiquiatra va a estudiar qué entender por abuso. Y eso la ciencia lo tiene que establecer. Porque puede ser que esas dos cervecitas que se tome Oscar, él siga perfectamente en condiciones de salud. Y venga Luis y con una cerveza ya no mire, ya esté totalmente dormido con una cerveza o con el olor que le provoca. Los organismos son diferentes por edad, por condición física, muchas razones. Pero el abuso no es eso. El abuso es que venga Luis y se tome 20 cajas de cervezas diarias todos los días y escuchen otro elemento importante y que aparte del abuso de las drogas, de los estupefacientes o alcohólicas, provoquen daños económicos a la familia. Imagínense que Luis, como ya perdió su razonamiento, su capacidad de gobernarse, hay un verdadero abuso, no le basta con el abuso, sino que todavía quiere perjudicar económicamente, aunque él no se dé cuenta, vende su inmueble, la casa donde habita la familia, por 50 cajas de whisky. Ese es el precio de una casa que tiene un valor de 1 millón de quetzales. Claro que ahí se puede impugnar el contrato por muchas razones, pero ahí causa inicialmente un perjuicio económico. Un familiar que tenemos que bajo las drogas continuas, habituales en abuso, entre a los inmuebles de la familia de los padres a sacar los bienes para venderlos en la calle, por no decirlo regalarlos, a cambio de comprar droga. ¿Estoy hablando cosas imaginarias o situaciones de la vida real? ¿Qué piensan ustedes? Son situaciones de la vida real. Situaciones de la vida real. Todos tienen que haber escuchado, Oscar, a alguien que está sujeto a las drogas, dependencia, una enfermedad, y entra a sacar las cosas del inmueble, venderles caso perjuicio económico, les entra a hacer hurto a los propios padres para ir a comprar la droga. Esas son unas verdaderas causas de incapacidad. De tal manera que tenemos que calificar la palabra, el limitar el discernimiento, el término abuso y el perjuicio económico. Esos son claves para poder entender una verdadera causa. Sigamos con quien quiera participar. La declaración de interdicción produce de la fecha que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta. ¿Qué significa eso? La sentencia firme quiere decir que no hay recursos pendientes, provoca la incapacidad absoluta. Hay un efecto adicional. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de declarar la incapacidad absoluta? No lo dice el artículo, pero sí tenemos que integrar las normas. O sea, si Que iniciamos la, toda la declaratoria, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto, Luis? ¿Para qué? que la persona no pueda actuar por sí misma, sino que Primero, necesite de un representante legal. de este caso de un tutor y una administración de sus bienes. O sea, va a obtener una elaboración de un inventario y ese tutor tiene que rendir cuentas al juez de la administración del patrimonio para que el incapaz no vaya a hacer un mal uso de su patrimonio porque está privado del discernimiento. Entonces el derecho, pero no deja de ser persona, Luis. Lo que pasa es que no puede actuar a título personal. Pregunto, ¿me expliqué claro que un incapaz no deja de ser persona? Y que si es declarado su estado de incapacitación, ¿qué va a suceder? Un tutor que va a tener que administrar el patrimonio y rendir cuentas al juez. Entonces el artículo 9 es fundamental para poderlo entender. Mariela Hernández, hoy ya entremos a la parte procesal. Con esta explicación ya entendimos todo, esas causales, que es una persona individual, no confundamos con otras figuras. Antes de Mariela, otra pregunta lógica. Luis, a una persona colectiva, que también se le puede llamar jurídica, abstracta, ¿se puede solicitar que sea declarada en estado de interdicción? Piense, Sí, es no se precipite, tranquilo. eh,
Sí es posible, puesto que depende sobre la gestión de la misma o sobre los fines que tengan las mismas actividades. Puede tener algún agravio hacia una persona natural o persona colectiva, por lo cual es necesario el cese de las actividades, por lo cual es necesario se declare en estado de interdicción. Mariela Hernández, conectemos su cámara. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Luis? Ahí. Mariela Hernández, sí la estoy viendo. Sí, noche, licenciado. Ya Yo la pienso puse que y sí, entro con usted y con lo más duro, ¿ya vio? Con lo más difícil. yo pienso que sí, licenciado, podría ser declarado. Muy eh, bien, muy bien. ¿Y Beverly qué tiene en la boca? No miro bien. Beverly, ¿qué tiene en la boca? ¿Está Buenas enferma? noches, licenciado. Sí, un poquito, licenciado. ¿Usted está de acuerdo con sus dos compañeros? Pues sí, licenciado, estoy de acuerdo. Sí, ¿se recuerdan lo que siempre he dicho Sí, en clase? ¿Qué he dicho? que siempre que digamos sí o no tenemos que Razonar, razonar. Ajá. argumentar, justificar, decir, Así es. sí, no, no, eso hay que explicar por qué. Ya Pues van 3 estoy líneas, pero no, vamos a escuchar a Gavino. muy bien. Van 3 compañeros en la misma dirección, que sí se puede declarar en estado de interdicción a una persona colectiva, 3. Obviamente, Mariela y Beverly optan por la fácil, sí, sin dar un argumento, sin dar una justificación, ningún aporte. ¿Y Gavino qué? ¿No está ustedes? Gavino nunca falta. Gavino es el del bigote, Buenas. ¿va? ¿O No, no? no, Beverly. licenciado. Ah, no, no. ¿Quién? No me recuerdo quién fue. Fue el Poror, ¿va? Beverly, recuérdeme, fue Boror el del bigote, ¿va? Creo que sí, licenciado, no recuerdo bien el Ya lo nombre del compañero. vamos a invitarlo ahí a que se conecte, sin bigote. Bueno, Gavino, la misma pregunta, pero no más decir, no, sí, eso no. ¿No? Es broma, licenciado. No lo sé, lo sé. Eh, bueno, exactamente no puedo decirle una referencia en alguna de las leyes, pero tomo como referencia la cancelación de la personalidad jurídica que está en proceso contra el partido Semilla. Entonces, de ahí tomo referencia al decir que no Ay, se ay, puede ay, declarar, no me obligues a hablar más de la cuenta, que no quiero hablar por pero ser un no se tema puede, político. bueno, Yo te podría dar una opinión estrictamente jurídica, pero ¿cómo se malinterpreta, vamos? Es el tema. Si te has dado cuenta, he preferido guardar silencio. entonces mi respuesta Pero no te es... imaginas todo lo que me provocaste aquí para entrar a hablar la teoría general del negocio jurídico de la nulidad. Ese fue un curso que yo di y he escrito obras sobre ese tema. Ese tema que señalaste, viéndolo jurídicamente, se ubica en una teoría general de nulidad del acto jurídico, pero no voy a entrar a explicarlo. Pero mi respuesta sería no basado en esa referencia que le digo. No se puede declarar en estado Bueno, de en interdicción. pocas palabras, estás adhiriéndote a lo de Luis. No, porque No, Luis dijo que sí. Yo y digo vos que decís no. que no. Yo digo Pero que no. Se puede anular la la personalidad respuesta es jurídica. correcta, no, pero no, voy a explicarlo bien. La respuesta de Gavino es correcta, pero la argumentación es incorrecta. Está confundiendo la personalidad jurídica con el estado de interdicción. Me explico. Respuesta correcta. Argumentación equivocada. ¿Ya? Te escucho, Pedro. Voy a encender mi cámara, licenciado, pero voy manejando, pero voy poniendo Con que atención. no vas a tener un percance de tránsito es todo y que no vayas en estado de alcoholemia. Si no te voy a mandar un guardia. ¿Crees que yo no te puedo mandar un guardia? Ahorita ya te ubiqué por dónde vas. Aquí tengo una aplicación. Le ¿Quieres que te mando, diga por dónde vas ubicado? Te puedo dar las coordenadas. ya trae eso a la aplicación. ¿Sí?
Y segundo, ¿crees que no tengo la capacidad de mandarte a hacer una prueba de alcoholemia en este momento? Si te seguís riendo, lo someto a la prueba. Sí, claro que sí se puede. No, que yo lo puedo hacer y comunicarme y que en 5 minutos te detengan a hacerte una prueba de alcoholemia. ¿Crees que es demagogia o lo puedo hacer? Pues ahí dependería, claro, porque si usted es juez o algo por el estilo del peso que usted tiene, una decisión suya, pues, si usted lo No, ordena. pero la prueba de alcoholemia es una prueba científica. No te estoy diciendo que estés así solo para verificar si estás en condiciones de conducir. Porque desde este momento que estás conduciendo, me estás poniendo atención, hay un estudio científico que significa que vas conduciendo soltando el timón. ¿Me explico? Eso lo hizo un estudio de una empresa de Suecia. Ahorita va Pedro y lo que no quiero es un percance de tránsito o que atropella a un niño. El estudio dice que cuando va hablando uno por teléfono, máximo poniendo atención, significa que el timón va, mis manos las llevo libre del timón, así de peligroso. Ya me está poniendo más nervioso con esas figuras, mire, porque yo voy a tener una corresponsabilidad, porque me va a decir, ¿y usted por qué no interrumpió el principio antes de que tenga un percance? Y grabado, que es lo peor. Gracias a Dios tengo la habilidad de poder hacer dos cosas a la vez. Eso lo dicen las mujeres, pero vos no. Las mujeres dicen que pueden hacer 5 cosas y que los hombres somos inútiles. Y yo creo que tienes razón. Es un argumento para... Falaz es tu argumento. Populista. Entonces podemos decir que su comentario es machista, licenciado. No, o feminista, perdón. De que un hombre no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo pienso que son más hábiles las mujeres, vos. Y no solo en eso. Sí. Aparte de este tema, hay otro tema. Que para el dolor los hombres somos cobardes. Y eso que te estoy diciendo no está probado. Sí, vos no podrías, no apenas aguantás ir con el odontólogo que estás llorando, menos vas a aguantar un parto. Eso sí es cierto. Eso está probado. Los hombres somos cobardes. Una gripe nos pega más fuerte a nosotros los hombres. Estás llorando, ¿ya viste? No, esos son hechos que estoy hablando yo, no temas ideológicos. Con pruebas, con los pelos de la burra en la mano. No vas a poner eso en el examen, por supuesto, ¿va, Pedro? No, bueno, vamos a escuchar tu argumento con la única condición que no vas a tener un percance. No, Lisa, ya estoy parqueado, no tenga pena. Te escuchamos. Yo también comparto la opinión de Gavino de que no es procedente el estado de interdicción. De acuerdo, ¿sí? Pero el argumento, estamos fallando en el argumento. ¿Por qué? Es claro, licenciado, que habla sobre un estado físico de la persona. Ahí no estamos acercando ya, ahí estamos mejor, porque Pedro nos está orientando a la naturaleza de una persona individual o física y de una persona jurídica, que es una persona colectiva, incorpórea, abstracta, y de su definición, Pedro ya está llegando al punto medular. Sigamos, Pedro. Vamos bien. Entonces, yo por esa parte argumento, perdón, que no, porque estamos hablando de la persona natural, no de la persona. Correcto, así es, perfecto, muy bien explicado. Por esa parte creo que ahí me quedaría con mi explicación, para no meter las patas. Ahí estás bien, ahí ya más ya se arruina. Por ahí voy a ampliar, es correcto lo de Pedro. La persona física individual natural es aquel sujeto de derechos y obligaciones cuando tiene ciertos atributos y como persona tiene un estado civil, que ya lo expliqué, puede ser capaz o puede ser incapaz, pero la interdicción solo se puede solicitar de una persona física o natural. Mi pregunta fue si ustedes quieren de mala leche, pero fue para ponerlos a pensar, porque una persona colectiva, ¿qué es una persona colectiva? Es un ente abstracto que para participar en el mundo de lo normativo necesita una autorización del Estado, un procedimiento y su inscripción en el registro correspondiente. ¿Cuál registro? Depende de la persona jurídica. Hay entidades públicas y privadas. Ejemplo, el Estado no necesita, constitucionalmente se le reconoce, y la Iglesia Católica son los únicos
dos entes que son personas jurídicas que no necesitan un procedimiento de inscripción porque constitucionalmente, por disposición de ley constitucional, se les reconoce. Pero si hablamos de una ONG, no, hay que hacer un procedimiento de constitución, una escritura pública, su testimonio se inscribe en un registro de personas jurídicas que pertenece a gobernación. Si hablamos de un sindicato, una persona jurídica que se va a inscribir en el Ministerio de Gobernación con un procedimiento de asambleas, un comité ejecutivo, etcétera. Pero todas las personas jurídicas colectivas tienen un representante legal. Y esa persona jurídica tiene una cabeza, tiene brazos y tiene piernas. Porque es incorpórea, no la podemos tocar. El patrimonio de una sociedad anónima, por ejemplo, es diferente al patrimonio individual de cada uno de sus socios. Es un patrimonio autónomo. Una sociedad mercantil, tenemos que realizar un procedimiento de asambleas, una elaboración de escritura pública, que es una especie constitutiva de la sociedad, pagar un capital, posteriormente la copia de la escritura capital, un procedimiento administrativo en registro mercantil, una inscripción provisional y posteriormente la inscripción definitiva y queda registrada como una sociedad anónima, dependiendo de la forma que se adopte, y hay un representante legal. En ningún momento podemos solicitar la interdicción porque es persona jurídica. Y distinto es la figura que habló Gavino. Eso es cuando se puede extinguir la personalidad jurídica. Una persona jurídica puede disolverse y liquidarse, por ejemplo, una sociedad. Se va a disolver y liquidar de conformidad con el procedimiento que establece el Código de Comercio. En el caso de Gavino es diferente. Ese no es disolución y liquidación. Que son equiparables como si fuera la muerte para la persona física, aquí se llama la extinción de la persona jurídica. Lo que habló de Gavino es que se metió a un terreno más complejo, que la figura, el derecho que se llama compliance. Eso lo di en una conferencia yo a jueces y fiscales, el cumplimiento normativo. Es una especie de derecho penal que existe en ciertas figuras, la cancelación de la persona jurídica por la comisión de determinados tipos penales. Por ejemplo, la ley de crimen organizado establece que en ciertos tipos penales hay el artículo 38 del Código Penal fue reformado. Anteriormente solo existía responsabilidad penal para personas individuales, pero lo que explicó Gavino me obliga a aclarar el término. Ahora, si el profesor no tuviera conocimiento del compliance, Gavino lo hubiera puesto en evidencia. Pero aquí no, aquí el artículo 38 fue reformado porque históricamente la responsabilidad penal solo era para personas individuales. Eso se los explicaron en derecho penal. Ojalá les hayan explicado lo que voy a indicar a continuación. Según el artículo 38, puede haber responsabilidad penal de personas jurídicas. Es una nueva dogmática penal. Pero no es de que vamos a meter a la cárcel al ente incorpóreo como tal. Hay una responsabilidad de posibles accionistas, representantes legales, y una de las sanciones de probarse la comisión de ciertos delitos, lo que dice Gavino, la orden de cancelación de su personalidad jurídica. Pero ese es derivado fundamentalmente de la comisión de tipos penales y el artículo 38 del Código Penal que establece la responsabilidad penal también para personas jurídicas bajo el segundo párrafo del artículo 38 del Código Penal. Pero eso es totalmente distinto a la interdicción. No puede haber una incapacidad para una sociedad, porque la sociedad llevó una serie de secuencia de actos que culminó con su inscripción. Entonces, desde la inscripción ya tiene esa representación y él tiene la capacidad contractual, ya tiene una personalidad y cuando comparezcan actos va a acreditar su personería, su representación. El Estado es otra persona jurídica, por eso los clasifiqué de personas jurídicas públicas y privadas. Yo no sé por qué surgió toda esta discusión, pero es importantísimo. ¿Ya leímos el 406 o no? No hemos leído ningún artículo de los de procesal de la norma, pero si no entendíamos el 9 y había que explicarlo ampliamente para poder entender esta figura, yo pienso que esto que hicimos, esta introducción fue fundamental, que nos llevó 50 minutos, pero era indispensable. ¿Quién lee el 406? Va concatenado al 9 del Código Civil. Pido que alguien lea el 406 del procesal civil y mercantil. Buenas noches, licenciado. Gavino, ¿Puedo leer? te escucho. Claro, claro. Artículo 406.
Procedencia. La declaratoria de interdicción procede por enfermedad mental, congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas. También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes si la persona se expone ella misma o expone a su familia a graves perjuicios económicos. La sordomudez congénita y grave da lugar a la declaración de incapacidad civil, siempre que a juicio de expertos sea corregible o mientras el inválido no se haya rehabilitado para encontrarse en aptitud de entender y darse a entender de manera suficiente y satisfactoria. La ceguera congénita y adquirida en la infancia da lugar a la declaratoria de incapacidad civil, mientras el ciego no se rehabilite hasta estar en condiciones de valerse por sí mismo. El concepto de inválido que leyó Gavino, que es el Código Civil, eso fue escrito en 1963. Al día de hoy ya no se debe utilizar a la luz de los derechos humanos. Se llama personas con capacidades especiales. Pero ese término inválido es vejatorio. También ya no se puede decir el abuelito, el viejito, no, ni siquiera de la tercera edad. El nuevo concepto acuñado de derechos humanos son personas adultas mayores. El término menores, también lo señala el Código Civil, a lo largo ya no es el adecuado. A la luz de los derechos de la infancia, en lugar de menores se debe decir, según la Convención de los Derechos del Niño, lo correcto es decir niña, niño o adolescente. ¿Qué entendemos por niño y adolescente? Hay un criterio etario en la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Eso es para que nuestro vocabulario mejore y sea acorde a la luz de los derechos humanos y no como aparece en un código civil que es decimonónico. ¿Qué quiere decir esa palabra, Gavino, que se le ocurrió a tu profesor? ¿Será que se echó una fumada de decir decimonónico o sí tiene una justificación? ¿Qué quiere decir un código civil decimonónico? ¿Será que se echó una fumadita, un su whisky el profesor o sí está bien utilizado el término? ¿Qué pensás? Por supuesto que no se lo inventó, doctor. Pasando desde el inicio del semestre, pues, o Ya. sea, creo que Entonces nos no ha... es primera vez. Es un código civil del siglo pasado. ¿Te Gracias acordás por la... que en 1963 fue el siglo pasado? Entonces, ¿cuántos Correcto. años lleva un código que no ha sido adaptado a las nuevas tendencias y en este caso derechos humanos? Entonces, hay que tener ese cuidado, esa lectura para entender. Igual, donde menciona Ministerio Público, haga vino, ahí tienes que pensar siempre ahora en materia procesal, Procuraduría General de la Nación. Bueno, con tu lectura hay 3 supuestos diferentes, Gavino, y precisamente cada supuesto en cada párrafo diferente. ¿Cuáles son esas premisas que hay que subrayar? Vamos en orden. Cada premisa está en un párrafo, pero es distinta la segunda y es diferente el supuesto tercero. Así que te escuchamos. Este es un análisis que vas a hacer de inferencia lógica, de deducción. El primer párrafo, el 406, ¿a qué supuesto se refiere? ¿O es lo mismo del párrafo segundo y es lo mismo el párrafo tercero? No. Así que vamos en orden, haciendo tu explicación resumida. ¿Cuál es la causal recogida en el primer párrafo, el 406? Causal es Causal la quiere decir enfermedad mental. solo cualquier enfermedad mental. No, La tenemos que utilizarlo. Así como en el 9 dijimos que prive de discernimiento, aquí hay otro requisito. No es cualquier enfermedad mental. Que sea ¿qué? congénita o adquirida. Adquirida. ¿A juicio de quién? A juicio de expertos y Y en que este ésta sea caso, ¿quién? crónica e incurable. Imagínate todos los requisitos. Que ya sea congénica o adquirida, pero que sea crónica E incurable. e incurable. O sea, no es cualquier tipo de enfermedad. Y aparte, ¿quién va a hacer la calificación de esa enfermedad crónica o incurable? Los expertos en la materia ¿Quiénes de son esa los enfermedad. expertos de la materia de la salud mental? Porque aquí es un tema de salud mental. ¿Quiénes son los Sí, expertos? psiquiatras. Psiquiatras, psicólogos, no.
Un psiquiatra puede medicar. Un psiquiatra, para ser psiquiatra, mínimo necesita estudiar 15 años. ¿Verdad? ¿Y qué le responderías, por ejemplo, si viene Pedro y me dice, este Gavino y el profesor están locos, porque están hablando de los psiquiatras, y con los psiquiatras solo van los locos? ¿Qué le responderías a Pedro Guzmán? Que nos dijera que vos y yo estamos locos porque estamos hablando de psiquiatras, y quien habla de psiquiatras solo son los locos. ¿Qué le responderías a esa ignorancia, pues? No sé, solamente que tenga un poco más de lectura acerca de la salud mental para Por para no utilizar supuesto. la palabra loco a a la Pero ¿no has ligera. escuchado que popularmente la gente sin educación así lo dice, Gavino? Sí, sí, doctor. Lo has oído frecuentemente. A diario casi. A diario, que las personas que van con un psicólogo, un psiquiatra, solo son los locos. Es una ignorancia enciclopédica alguien que piense así. ¿Por qué? Primero, en este caso, el experto es el que va, un psiquiatra va a determinar si es crónica o incurable. No hay otro elemento de prueba más que un proceso de entrevistas y que culmine con un dictamen pericial, que es una prueba científica. Y a alguien que piense eso de que son loqueros, se le hace la aclaración que así como hay una salud física, hay una salud mental. Tan importante es una como la otra. Entonces, buscar una ayuda profesional, eso es lo más normal. Es como que vos fueras con un odontólogo. Lo que sucede que ante la escasez económica o limitación económica es difícil el acceso porque es sumamente caro. Entonces, las personas lo que tienen destinado en sus presupuestos en su mayoría es para comer, no para un tema de salud mental. No es porque no se necesite. Somos una sociedad extraordinariamente violenta y basta con salir para ver problemas de ansiedad, problemas bipolares y otra cadena que no son causas para la incapacidad. Segundo supuesto, ¿de qué se habla, Gavino? En la sordomudez, que en este caso debe ser también, los requisitos deben ser congénita y grave. Exactamente. ¿Quién es el experto que puede determinar eso? ¿Será el psiquiatra? No, en este No. caso son los Especialistas especialistas en oídos. en oídos. Un otorrino es más general, vamos, porque un otorrino es nariz, recuerdo oídos y ¿qué más? Me falta algo. El otorrinolaringólogo. Garganta, Alec. Garganta, ¿Verdad? sí. Pero aquí todavía tiene que tener una especialidad. Ellos tienen subespecialidades, el otorrino, y en este caso sobre el tema de los oídos, para poder establecer, ¿quién lo puede establecer si es grave? Solo ellos. Un dictamen pericial que se le va a rendir al juez. ¿Y cuál es lo que tiene que verificar aquí, Gavino? La Que palabra sea, central es corregible o ya no se puede corregir. Es sordera total y no hay método clínico para corregirlo, lo tiene que establecer en su dictamen. Porque la ceguera, la sordumudez congénita y grave, que sea incorregible, sí va a ser causal para la incapacidad. Si no es de esa naturaleza, no. ¿Y quién lo va a poder determinar? Un experto, no es el abogado ni es el juez. Y el tercer párrafo es otro supuesto. ¿Se dan cuenta el ejercicio que estamos haciendo de una norma? ¿Cómo la estamos separando, desglosando? ¿Cuál es el tercer supuesto? el tercer supuesto, el tercer párrafo es la ceguera. De la misma forma, los requisitos es que sea congénita o adquirida en la infancia, y esta también la debe declarar un experto. Te faltó algo esencial, que el experto oftalmólogo, los oftalmólogos tienen también subespecialidades. Por ejemplo, alguien de la retina es un retinólogo y hay otros que no recuerdo. Dentro de los propios oftalmólogos tienen subespecializaciones. Un retinólogo que te puede operar hasta con rayo láser no lo puede hacer cualquiera. Es una subespecialización del oftalmólogo. Y el oftalmólogo es especialización de un médico. Esa es la cadena. Por eso es de que los que están formados en un médico, yo no sé si va a tener esa capacidad física de poderte operar con un láser. ¿Confiarías tu vida para un láser con alguien que fue estudiado en Zoom y que nunca tuvo una práctica en un hospital, en un laboratorio? No, doctor. Claro que no, te va a dejar peor, te va a, como dice el término, no te vas a rehabilitar.
¿Cómo te vas a meter Caso un de, estudio a un médico que se graduó por Zoom? caso de rehabilitable a no rehabilitable. Eso es lo fundamental. Si el médico dice que es rehabilitable, no vas a declarar incapacidad. Ahora se te dice, mire, es una ceguera congénita grave que ya no tiene cura, sí va a ser causal. ¿Te das cuenta, Gabino, lo mesurado? Esta es como una operación a corazón abierto, separado cada término. Un mismo artículo, 3 supuestos diferentes, con términos y palabras claves que ustedes tienen que subrayar en rojo. Gracias. Otra última pregunta. El 4.7 te habla de la solicitud de trámites, los requisitos que debe acompañar a esa solicitud. Y la solicitud, los requisitos del 61, 106 y 107 del procesal civil y mercantil. En el segundo párrafo dice, a solicitud se acompañarán los documentos que contribuyen a justificarla. Pregunto, vos tenés tu primer escrito, ¿qué documentos se refieren ahí a justificarla? ¿Qué es lo que quiere decir el legislador con justificar qué? ¿Y por qué es importante eso, Gabino? Porque la prueba va a ser congruente con tu pretensión, con tus afirmaciones de hecho. Tiene que ser congruente la prueba. Y aquí tienes que ubicarte en qué vía estamos y cuál es tu objeto. No vas a acompañar a tu primer escrito un título ejecutivo que vas a perseguir el pago. No, aquí la pretensión ya dijimos cuál es. Entonces, esos documentos esenciales que establece el 107, en este caso que nos ocupan, no lo dice la norma, pero tu sentido común, ¿qué te aconseja? Y en este caso, como estamos hablando de la declaratoria de interdicción o de incapacidad, Hablemos de interdicción por una causal, bebidas alcohólicas que sí han provocado un abuso y graves perjuicios económicos. Ese es el supuesto que tenemos que justificar. Esa es la causal que tenemos que probar. Esa es la causal que tenemos que acreditar. Entonces necesito tu creatividad. Pensá como abogado litigante. Si es eso y lo en que este, querés probar, ¿qué documentos debes de adjuntar? Es una parte de investigación la que tienes que hacer. Si solo presentas el escrito sin esas pruebas, ¿será que va a tener éxito? no, por supuesto que no. No, Sí, no estás probando nada. Pero mi escrito ya hablé de inicial un debería, ebrio. ¿Qué pruebas podrías pensar? Alguien que abusa del alcohol, que ha provocado perjuicios económicos. Entonces, ¿qué elementos vas a acreditar? No lo dice la ley. Ahí solo dice justificar, pero justificar la causal que invoques. Pero hablemos de ese caso real, porque la práctica es lo que ustedes se van a enfrentar. se me No viene a la mente todos. ahorita acompañar, si se trata de un alcohólico, posiblemente sea un poco difícil que vaya a un especialista y que éste lo declare, porque si es alcohólico se va a decir que no, se va a encerrar en su cuarto, etcétera. Sería el escrito inicial, o sea, mi demanda sería Pero puedes lleva pedirle al como, juez que el juez ordene, el código no lo decía INASIF porque ok, no existía INASIF, pero INASIF es una institución que trabaja prueba científica a petición del Ministerio Público o a petición de jueces. Entonces, entre esos medios de prueba, puedes solicitar al juez que ordene un estudio psiquiátrico por un profesional de INASIF, que es un perito independiente, no es un perito de las partes, es un perito confiable porque tiene una formación científica sólida y práctica y no ha emitido un dictamen de esos, han sido muchos. Y le pedís que se pronuncie el estudio y la investigación sobre esa causal. Segundo, si es un borracho, un abuso permanente, si ha estado preso, vamos. No te estoy diciendo con la certificación por abuso a las buenas costumbres, lo que quieras, que esa sea la causal. No, eso es un indicio. Le acompañas al juez. Tercero, si él ha estado constantemente internado por bebida, entonces van a presentar la secuencia. Si en algún momento acompañó a una terapia psicológica, le pedís que el juez ordene secuestrar el expediente. No te estoy diciendo que con esos elementos sean suficientes, pero esos se van a sumar, se van a integrar en un principio que se llama la comunidad de la prueba. Una visión holística, una visión integral con la prueba científica que estamos hablando. Estás construyendo una casa con diferentes bloques para una misma pretensión y vas a proponer testigos, que no es lo fundamental.
Si en el transcurso de su vida vendió una casa a cambio de 20 cajas de whisky, ese es otro tema, demostrarle que generó perjuicios económicos. Si incumplió pensión alimenticia con sus hijos y que fue objeto de demanda, certificación del proceso para demostrar que ha sido un irresponsable. ¿Te das cuenta todos los elementos que pensamos como prueba de una palabra del artículo que se justificar? Se me viene a la mente también, doctor, que podría ser un testimonio escrito de la familia, porque en este caso, como el También la primer, familia va a declarar al tribunal, por supuesto. Ahora, si alguien existe una oposición, ya deja de ser diligencias voluntarias. Nos vamos a un juicio ordinario, cuando no es contencioso. Ya no es diligencias voluntarias. Nos vamos a un juicio ordinario. De todos los elementos que puedas acreditar, imagínate que vive en un condominio y ha tenido escándalos públicos por bebida, etcétera. Eso también hubo una sanción de los vecinos, no es que sea delito, pero va a ser un elemento que ha tenido una conducta de una vida desordenada y que ha abusado de las bebidas alcohólicas. Y así sucesivamente. Ejemplos que acrediten, pero hay una prueba esencial, reina, es el dictamen pericial del psiquiatra. ¿Te das cuenta todo lo que extrajimos de una línea? Entonces ustedes tienen que leer despacio el 407. Cuando dice, si el tribunal encontrare motivos bastantes, quiere decir sinónimo suficientes. Nombrará al presunto incapaz un tutor específico. Esa es la pretensión y ese es el resultado de declarar la incapacidad. ¿Para qué? Si se declara la incapacidad absoluta, le vamos a nombrar el tutor. Subrayen en el 407 donde dice tutor específico que le defienda. Esa es la gran consecuencia jurídica, el resultado de todas estas diligencias. Si viene Mariela y me dice, ¿para qué sirve la declaratoria de incapacidad? Va a provocar la incapacidad absoluta. Se le va a nombrar un tutor y esa declaración de incapacidad se tiene que inscribir en RENAP, publicar el diario oficial y registro de la propiedad. Lean el artículo 409, la declaratoria. Gracias por participar, Gavino, pero yo te voy a hacer una pregunta lógica. Carla Hernández Mena. Buenas noches, doctor. Carla, ahorita es una pregunta que no está en la ley. La voy a exprimir esa materia gris y esa materia porque la voy a poner y usted sabe que a mí me encanta ponerlos a pensar, porque el derecho no es de memoria, no es de recetar los artículos, es de interpretarlos y aplicarlos. En el 409 señala, la declaratoria, en este caso de incapacidad, se va a publicar en el diario oficial, en el registro de RENAP. Aquí no dice RENAP porque no existía RENAP en esa época, era el registro civil, y de la propiedad. Entonces, la pregunta que le formulo, último párrafo, el 409. Pero la respuesta de lo que me va a dar no está ahí. Es de lógica. Y eso les exijo yo mucho, Carla, ese proceso lógico, es pensar, es el nivel de abstracción superior del conocimiento. La pregunta es concreta. ¿Por qué el legislador ordenó inscribir esa resolución, que es una decisión judicial, que es la certificación, porque el original se queda dentro del expediente? Esa certificación en la cual declaró incapacidad absoluta, nombra al tutor. ¿Por qué se tiene que publicar en el diario oficial? ¿Por qué en RENAP? ¿Y por qué en el registro? Son tres respuestas diferentes. Me tienen que dar una del diario oficial, una de RENAP y una de registro. Son diferentes. Aunque el código lo ponga así de vuelta, no hay ningún artículo que le dé respuesta. En el diario oficial es porque creo que toda publicación se hace en 3 veces. Y para que si afecta a otras personas, estas puedan tener el derecho. Es correcto. En una palabra, es para la publicidad, porque tiene efecto erga omnes y que la población no diga, yo no tengo conocimiento que Juan Pérez fue declarado en estado de incapacidad. Entonces, la publicidad se cumpla. Ahora usted me va a decir, Carla, ¿cómo hacemos en un país analfabeto donde no sabe leer y escribir, menos va a consultar electrónicamente el diario oficial? Ese es otro problema. Pero
Por lo menos con ese principio se pretende cumplir la publicidad, que toda la sociedad tenga conocimiento que X persona fue declarado. Y si fue declarado en estado de interdicción, ya las personas saben que él no puede comparecer en ningún acto jurídico personalmente. Lo tienen que hacer por medio de su tutor. O sea, él no es de que él deje de ser persona, no es de que él pierda derechos, no es que pierda obligaciones. Lo que pasa es que no tiene capacidad contractual. Está en estado de interdicción y lo tiene que hacer él. Y el tutor va a rendir cuentas ante el juez, va a dar un inventario, va a administrar las cuentas, etc. Vamos, segundo, al RENAP. ¿Por qué? El Registro Nacional de Personas. ¿Por qué? Em, Recuerde que todas las personas estamos inscritos con una partida. Y ajá. en esa partida RENAP, ¿qué datos se consignan? Por ejemplo, usted está inscrita en RENAP. Su fecha de nacimiento. ¿Qué más? El nombre Todos sus completo. estados civiles y quiénes Ajá. son sus padres. Ajá. ¿A qué horas nació? Ujú. Eso es importante. Ahí establezco la edad. Y usted sabe que la edad es básica para 1000 asuntos en materia de derecho. Y algo importante, Carla, se va a notar ahí la incapacidad, porque el estado civil, usted escuchó la clase que dije, que es soltero, Abarca nacionalidad, domicilio. capacidad o incapacidad. Ahí está. Ujú. No, el domicilio esa es No. la sede jurídica de la persona, ese no. El estado civil son 3, familiar, nacionalidad y capacidad. Entonces, ahí van a ver una anotación que las personas que piden una certificación de Juan Pérez van a poder comprobar que hay una limitación a su capacidad contractual y que fue declarado incapacidad. Suponiéndose que se vaya a rehabilitar, pues se puede rehabilitar, la nueva rehabilitación también se hace constar Sí. para establecer que él recobró su capacidad contractual. Porque una persona en esta interrupción se puede recobrar, se puede rehabilitar, cumpliendo el procedimiento que la ley señala. Nos falta uno, Carla. De la propiedad. ¿Por qué? Porque ahí están también inscritos las propiedades, los bienes inmuebles, dependiendo Fundamentalmente bienes inmuebles. los Va, de bienes acuerdo. inmuebles que le Si pertenecen. el que ha sido declarado en estado de interdicción ahí tiene 4 fincas a su nombre, ¿por qué se tiene que inscribir en el registro? Se va a inscribir en la columna de derechos reales de la finca. Finca es que tiene un número de finca, folio y libro, pero se va a inscribir ahí la resolución judicial, esa certificación. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para proteger sus bienes, podría ser, doctor. Podría No sé si ser, estoy- esa es una razón. ¿Estoy bien? Y otra, Carla, Ajá. si usted le va a comprar a Juan Pérez y observa la interdicción, no va a aceptar que el notario comparezca a él. Su representante. Ah, sí, el notario va a existir el tutor y mire, quiero que me acredite dónde está el nombramiento que el juez le hizo, está vigente plazo. Segundo, va a establecer si tiene facultades para vender. Si no tiene facultades especiales, obténgalas, etcétera. Entonces el notario está calificando, quien va a autorizar la escritura de compraventa está calificando. Pero si no está en el registro, ¿cómo lo vas a ver? Puede salir perjudicado el que compra. Pues sí, porque es un contrato nulo. Si se celebra, es nulo de pleno derecho, porque él no tiene capacidad contractual. Es como si fuera la compraventa entre cónyuges. Está prohibida por la No ley. existe, no se Se puede. celebra, es Sí. nula de pleno derecho. Entonces, dígame si es importante o no esa inscripción. Sí, las 3. Las 3. Gracias, Carla. Mucho El gusto, 408 habla del examen médico. El término, ya establecimos quiénes son las especialidades, el 409 la declaratoria, 410 la oposición para juicio ordinario y la rehabilitación, que hay que hacer un procedimiento específico. Hemos agotado los artículos 406 al 410, en apariencia solo 4 artículos, pero ustedes pueden observar la casuística y el análisis que conllevó una explicación extensa. Les deseo un estupendo fin de semana y buen descanso. Feliz Igualmente, noche, doctor, feliz fin de semana. Igualmente, Bendiciones, doctor. Feliz fin de buen semana. descanso. Feliz noche. Buenas doctor, buenas noches, noches. bendiciones, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Lisbeth Mendoza no ha participado, Lisbeth. Quiero verla más activa la otra semana. De acuerdo, Feliz noche. Buenas noches.